Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Hermanos, estoy muy agradecido con Dios, porque a pesar de que llegué todavía un poco enfermo el día martes, después de la inflamación que traía yo en mi garganta por la temperatura, la fiebre que me atacó la semana pasada, y después de estar desde el martes hasta el día de hoy compartiéndoles la palabra, enseñándoles por la palabra, hermanos, todos los días, agarrando hora y media, casi hasta 2 horas de enseñanza, como ayer que le estuve hablando ampliamente de ese tema del discipulado. Gracias al Señor, que ha sido bueno y me ha fortalecido. Hebreos 4:16, por favor. Vamos a dar lectura entonces, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, Hebreos 4:16. Escuche y medite. Acerquémonos, medite en ello. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante esta porción de la palabra. Aleluya. Póngase cómodo, por favor. Aleluya. Yo siempre le digo a los hermanos, disfrute la palabra. Aleluya. Porque la palabra se tiene que disfrutar. Porque la palabra se le compara como la miel, pero es más dulce que la miel. Se le compara como el agua. Entonces disfrute la palabra, por favor. Aleluya. En esta hora, hermanos, voy a titular la meditación de este día domingo, entrando confiadamente al trono de la gracia. Repita conmigo, entrando confiadamente al trono de la gracia. Y el fundamento de esta predicación es Hebreos 4:16, que a continuación le doy lectura de nuevo. Y escuche, por favor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esta mañana vamos a meditar en uno de los grandes privilegios que tenemos ahora en Cristo. Gracias a la redención hecha en su sangre para nosotros, para usted y para mí, es un gran privilegio ser llamado al trono de la gracia. Y a manera de introducción de este mensaje, esta realidad espiritual de ser llamados al trono de la gracia es representada perfectamente en aquella historia de aquel hombre llamado Mefiboset, un hombre que era lisiado, pobre, desamparado, y que fue llamado al trono del rey, a la casa del rey, para estar en la mesa del rey, para vivir en la casa del rey. Esa historia, hermanos, tan hermosa, que representa la condición del ser humano y representa la bondad del amor de Dios, está ilustrada en la vida de Mefiboset y en la generosidad del rey David. Esa historia la encontramos, usted la puede encontrar en segundo libro de Samuel, capítulo 9.
Ahí puede encontrar esa historia tan gráfica, ese ejemplo tan gráfico que encaja perfectamente a la perfección, ilustrando y representando la condición espiritual en la que nos encontrábamos y la representación de la bondad, del amor de Dios. Mefiboset no se sentía digno de ser llamado a la casa del rey, menos tenía la confianza de estar frente ante el trono del rey. Sin embargo, el rey David lo mandó a llamar porque quería hacer misericordia con la casa de Saúl. Y el único descendiente real de la casa de Saúl, el único, era ese pobre hombre lisiado llamado Mefiboset. Y cuando Mefiboset se enteró y por llamado del rey entró al trono, el rey le dijo las siguientes palabras. Ahí en 2 de Samuel 9:7, mire lo que el rey David le dijo. Si quiere, vaya conmigo. 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 7. Aleluya. Poderoso Dios. Le doy lectura. Y le dijo David, estoy en 2 de Samuel 9:7, no tengas temor, porque yo a la verdad haré misericordia contigo. Haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Oiga, qué privilegio. Aleluya. Ser llamado al trono del rey. Ser llamado a la casa del rey, ser llamado al palacio del rey. Qué privilegio ser parte de la mesa del rey, vivir en presencia del rey. Pero Mefiboset, al escuchar estas palabras, acuérdense que él era un hombre pobre, lisiado, con un complejo de abandono, de rechazo y de frustración, porque desde pequeño había caído en esa discapacidad y había perdido todo lo que Jonatán, su padre, y Saúl, su abuelo, todas las riquezas, todos los bienes que había tenido, hermanos, su familia anteriormente cuando reinaba. Y ahora se encontraba lisiado, abandonado, rechazado y despreciado. Y cuando escucha la noticia que el rey lo está llamando al trono, al palacio, en el versículo 10, mira el contexto, el pensamiento, el sentimiento de este hombre que no se consideraba digno de estar en la presencia del rey. Versículo 10, palabras de Mefiboset, dice: ¿quién es este tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire qué problema tan grave tenía este hombre en su corazón. Mire el autoestima, hermanos, al igual que su condición física, su autoestima estaba por los suelos. Se sentía tan indigno de estar en presencia del rey que él se comparó como un perro muerto. Y en la cultura hebrea, un perro era sinónimo de inmundicia. Era sinónimo, hermanos, de algo repugnante. Mefiboset no se amaba ni a sí mismo. No se valoraba ni a sí mismo. Probablemente toda su infancia, su juventud, había sido despreciado, rechazado por su condición. Y ahora, hermanos, estaba
ante el rey, frente al rey. Quizás nunca se imaginó llegar a esa condición de privilegio, a esa oportunidad, a esa gracia, a esa bendición de estar en el palacio del rey. Aleluya. Y al estar frente al trono del rey, en el palacio real, Mefiboset fue llamado para recibir y alcanzar misericordia. Fue llamado para ser objeto del favor y de la gracia del rey. Era demasiado para un hombre pobre, enfermo, necesitado, que mucho tiempo había vivido en la desgracia, en el abandono, en la miseria, en la humillación. Y Dios quiso que esa historia de Mefiboset, de ser llamado al trono de David, al trono del rey, quedara escrita en la revelación de su palabra para ilustrar perfectamente nuestra condición de miseria y de necesidad como pecadores. Al igual que Mefiboset, estábamos lisiados no del cuerpo, sino del alma. Estábamos enfermos no del cuerpo, sino del alma, viviendo en la desgracia del pecado, viviendo en una vida de vergüenza, una vida de humillación en el mundo, sin Dios y sin esperanza. Pero bendito sea la misericordia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que un cierto día, y yo digo, bendito ese día en que el Rey se acordó de ti, bendito ese día en que el Rey se acordó de mí, bendito ese día en que el Rey nos llamó a su presencia, al trono de su gracia, para tener misericordia de ti y de mí. Aleluya. Y para darnos herencia en su reino. Y no solamente para darnos herencia en su reino, sino para estar sentado en su mesa y comer de su mesa, comer de su pan y tomar de su vino. Aleluya. ¡Qué privilegio! Que como hijos e hijas del reino, ahora tengamos la oportunidad y la libertad de entrar al trono de su gracia. En la realidad de la vida espiritual de nosotros, vamos a dejar a un lado lo de Mefiboset. Eso fue una ilustración, una introducción. En la realidad de la vida espiritual de nosotros, ahora tenemos abierta la oportunidad para entrar a la presencia del Rey, al trono de su gracia, para recibir y alcanzar misericordia para todos los días, para siempre, para toda circunstancia, para toda adversidad, para toda prueba. Porque escrito está, y regresemos al texto, Hebreos 4:16, que es el texto base de esta predicación, el corazón de esta predicación. Escrito está, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debe de ser ahora para usted y para mí un privilegio. Aleluya. Y una invitación especial de parte de Dios. De parte de Dios es una grande y especial invitación ser llamados al trono de su gracia por medio del Espíritu Santo
la voz del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura, Dios nos está diciendo que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Y hay algunos aspectos que quiero compartir brevemente de este texto, algunos aspectos importantes. Número 1, Dios te llama al trono de su gracia. Dile al que está a tu lado: Dios te está llamando al trono de su gracia. Y quiero que te lleves ese pensamiento en tu conciencia. Dios nos está llamando siempre, cada día, al trono de su gracia, porque la Biblia dice: acerquémonos. Repita conmigo: acerquémonos. Y me voy a detener en esa palabra para aplicar discernimiento. Me voy a detener en esa palabra para meditar profundamente. Dios nos está diciendo, Dios te está invitando, Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios nos está diciendo: acerquémonos. Dios quiere que te acerques. Acerquémonos, una palabra tan profunda, tan importante. Esta palabra acerquémonos, de la raíz proserchomai, de la raíz griega proserchomai, significa entrar, visitar, presentarse con una invitación especial, llegar con una aprobación legal. Eso es acerquémonos. Acerquémonos expresa un llamado personal de parte de Dios para nuestra vida. Este llamado al trono de la gracia es una expresión de la bondad del corazón de Dios. Dios desea que usted entre al trono de su gracia. Dios desea tenerte ante el trono de su gracia. Dios desea que te presentes ante el trono de su gracia. Ser llamado por Dios al trono de su gracia es un acto de misericordia para nosotros, que en otro tiempo andábamos dando lástima en el mundo. Para nosotros, que en otro tiempo traíamos un corazón lleno de inmundicia y de maldad, que ahora se nos abra la invitación especial y personal de Dios para estar en el trono de su gracia, es una grande manifestación, expresión de la bondad del corazón de Dios. Bendito sea su nombre. Para usted y para mí, ser llamado, invitado, convocado al trono de la gracia debe de ser el mayor de todos los privilegios que tenemos ahora como hijos e hijas de Dios. En la vida antigua pecaminosa, no podíamos levantar con libertad la cabeza a Dios. En esa vida mundana, pagana, llena de inmundicia, no podíamos levantar la frente en alto hacia Dios. Pero ahora en Cristo, en esta vida nueva, en calidad de hijos, en calidad de hijas, sí podemos levantar nuestra cabeza, sí podemos levantar nuestra mirada, sí podemos levantar nuestras manos, sí podemos elevar nuestra alma a la misma presencia ante el trono de su gracia. Tenemos esa libertad para entrar y adorarle en espíritu y en verdad. Tenemos esa libertad para presentar todo nuestro ser. Tenemos esa libertad de presentarnos en espíritu, alma y cuerpo como sacrificio vivo y agradable para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios que tenemos esa libertad. Ahora el llamado de entrar, acercarse al trono de la gracia, es una invitación para todos.
Pero de una manera muy especial, esa invitación es a los que estamos en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Su trono está abierto para nosotros. Amén. El llamado es para usted. El llamado es para mí. El llamado es para todos. Acércate al Rey todos los días de tu vida. Aleluya. Acércate. Él te está llamando. Él quiere tener misericordia de ti todos los días en medio de tus necesidades. La invitación es para usted. Si está pasando un momento de necesidad, de prueba, de tribulación, de angustia, de enfermedad, X situación, la invitación es que te acerques a Dios. Esta invitación de entrar, de acercarse, presentarse ante el trono de la gracia, cambiará tu vida para siempre. No importa la condición que tengas, no importa la condición en la que vengas, si vienes lisiado del alma, si vienes destrozado del alma, si vienes atribulado, agobiado, si vienes destruido, desmoralizado, desanimado, hermanos, deprimido, confundido, desesperado, no importa la condición en la que te encuentres, el Rey te está llamando y en ese día quiere tener misericordia. Este es el día en el que Dios quiere tener misericordia y concederte el favor de su gracia. Por favor, en el nombre del Señor Jesucristo, acércate a Dios. Amén. Y si ya estás en Dios, afírmate. Mantente firme. Poderoso. Porque el trono de la gracia está abierto. Aleluya. Segundo aspecto. Punto número 2. Debemos de entrar confiadamente. Debemos de entrar confiadamente. A mí me preocupa cuando en todos los templos, casi en la mayoría de los templos, medianos o pequeños, se da la oportunidad para que den un testimonio, canten una alabanza, alguna participación, Aleluya. y pareciera que venimos todavía arrastrando complejos de rechazo. Pareciera que todavía no hemos entendido el favor y las riquezas de su gracia. Aleluya. Porque cuando pasamos a participar o a cantar, pareciera que todavía, hermanos, no hemos entendido el amor tan grande, la invitación tan grande, el privilegio tan grande de entrar confiadamente a su presencia, de venir ante su presencia. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, reconociendo que Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mira, mi hermano, perdón, muchas veces no logramos superar cosas del pasado y nos presentamos tan indignos que literalmente muchas veces lo decimos: voy a cantar una alabanza para el Señor, pero yo no soy digno. Ciertamente cuando éramos pecadores no éramos dignos, pero ahora como hijos, claro que podemos entrar. Gracias. Ahora como hijos, perdonados, justificados, amados, Amén. claro que podemos entrar. ¿Y cuál es la actitud correcta para entrar a Él? Ahí está. Acércate, ¿cómo? Confiadamente. Dios quiere que entremos con esa confianza.
Aleluya. No con ese sentimiento de culpa por los pecados que hice en mi pasado pecaminoso, porque esos pecados ya fueron perdonados y nunca más, dice Dios, que se acordaría de ellos, que los sepultaría en lo profundo del mar y que nunca tendría memoria de ellos. Amén. Aleluya. Dios quiere que entremos al trono de su gracia confiadamente. Aleluya. Y la palabra confiadamente revela la actitud correcta para entrar y presentarse ante el trono de la gracia de Dios. Entrar confiadamente significa entrar con libertad. Entrar sin ningún complejo, entrar sin ningún prejuicio, entrar sin que nada nos detenga, sin que nada nos impida llegar a su presencia. Eso es entrar confiadamente. Aleluya. Hoy podemos entrar con libertad porque somos hijos, porque somos amados. Hay libertad, hermanos, para entrar en la casa del Rey. Hay libertad para entrar en la presencia del Rey. Hay libertad para entrar en el trono del Rey. Entremos confiadamente sin que nada nos detenga. ¿Por qué? Porque el Rey nos mandó a llamar. Aleluya. Él nos mandó a llamar. Entrar confiadamente es presentarse a Dios con toda libertad, sin ningún temor, sin ningún prejuicio de condenación, sin ningún complejo de rechazo, sin ningún complejo de indignación o de vergüenza. La palabra confiadamente, que se traduce de la palabra griega parresía, confiadamente, significa seguridad, significa franqueza, significa libertad, significa sin ningún tipo de temor o sentimiento que nos estorbe. Los hijos tienen la libertad de entrar a la presencia del Padre. ¿Cómo entras? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el sentimiento que hay en tu corazón cuando vas a visitar a la casa de tus padres? ¿Cómo llegas a la casa de tus padres? Con toda libertad. Aleluya. Sabes que es tu padre, sabes que es tu casa, no hay problema. ¿Y cuál es la actitud correcta para venir a la presencia de nuestro Padre? Aleluya. Igual, con esa confianza, los hijos del reino tenemos que tener la libertad para entrar a la presencia del Rey sin que nada nos estorbe. Aleluya. Y si verdaderamente estamos viviendo en santidad, no debe de haber nada que nos estorbe. Amén. Ahora, si hay algún pecado, pues arrepiéntete. Pídele perdón. Esa es la solución. Humíllate. Los llamados a entrar al trono del Rey tienen la aprobación legal, la autorización legal de entrar a su presencia. ¿Cuándo? En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Aleluya. Con esa actitud de confianza, de seguridad y libertad, hermanos, Dios quiere que entremos a su presencia. Aleluya. Que nada te detenga llegar a Él. Que nada te impida acercarte a Él. Que no te impida tu pasado triste y trágico. El Rey tiene misericordia de ti. Mire que la condición de Mefiboset no fue impedimento para David. No fue un obstáculo. David pudo haber dicho: no, hombre, va a ser una carga. Un hombre que anda arrastrándose. Un hombre que necesita que lo ayuden. No puede valerse por sí mismo.
David pudo haber dicho: va a ser una carga. Yo no quiero esa carga en el palacio. Tener que asignarle un criado que lo levante en brazos y lo siente en la mesa. Tener que asignar un criado que lo cuide, que lo ayude a vestirse, que lo ayude a bañarse, que esté pendiente de él. La condición de Mefiboset no fue un obstáculo para David. David estaba decidido a tener misericordia, a ayudarlo, a cuidarlo, a restaurarlo, a regresarle lo que le había sido quitado, y como un acto de misericordia. Y yo quiero que entiendas que misericordia, escucha y aprende, la misericordia es la bondad del corazón de Dios ante la miseria humana. Eso es la misericordia, la bondad del corazón de Dios ante la miseria humana. Misericordia, cardía, corazón, la bondad del corazón ante la miseria de la desgracia humana. A Dios no le importa nuestra condición en la que estemos, en la que venimos, en la que nos encontremos. Él ha decidido tener misericordia, y por esa razón, por esa revelación, que nada te impida, hermanos, entrar a su presencia. Que tu condición actual no sea tropiezo, que tu condición actual no sea impedimento. El Rey te está llamando. El Rey quieres tener misericordia todavía para ti y para mí. Bendito es el nombre del Señor. Que no te impida ningún prejuicio tuyo o de los demás, porque muchas veces el problema está en nosotros. Mire cómo se consideraba Mefiboset: un perro muerto, una persona inmunda. Era un perjuicio que tenía él y que no lo había superado. Y por ese perjuicio él no se sentía digno de estar sentado como un invitado de honor en la mesa del rey. Otras veces esos perjuicios pueden venir de los demás, porque nos han señalado, porque nos han criticado, porque nos han condenado, porque nos han hablado mal de nosotros, porque nos han juzgado por las imprudencias, por los errores, por los pecados. Pero quiero que sepas que si Dios ya te perdonó, no importa lo que digan los demás, no importa lo que diga el diablo, no importa lo que digan los demonios, tú como hijo tienes la libertad para entrar confiadamente al trono de su gracia. Bendito es el nombre del Señor. Él te está llamando. Qué bueno que viniste hoy. Qué bueno que estás aquí. Aspecto número 3. El trono de la gracia te está esperando. El trono de la gracia te está esperando. Confiadamente al trono de la gracia. Y es muy importante esta frase para mí. Les explico. El trono de la gracia te está esperando como aspecto número 3. Esto significa que el Rey quiere honrarte. El Rey quiere bendecirte. El Rey desea el bien de tu vida. El Rey desea el bien de tu alma. El Rey quiere favorecerte. Escucha y medita. El trono de la gracia ahora te está esperando. No es un trono de juicio. Ahora para ti y para mí es trono de gracia. No es trono de juicio. Por lo tanto, no tengas miedo. No tengas temor, porque no serás condenado, porque no es trono de juicio, es trono de gracia. Eso significa entonces que podemos entrar a Él sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de temor o de sentimiento a ser condenado, a ser sentenciado. Es trono de gracia. No trono
de juicio. Escucha, la palabra trono es una expresión de la autoridad de Dios. Y Dios, como rey en su trono, tiene toda la autoridad para cambiar tu futuro, para cambiar el destino de tu vida con una sola palabra que salga de la boca de Dios. Una sola palabra puede alterar para siempre tu destino, no solamente terrenal, sino por toda la eternidad. Aleluya. Por la orden de David, por la palabra que salió de la boca del rey David, quiero tener misericordia con la casa de Saúl. ¿Hay alguien que esté con vida? Esa palabra le cambió para siempre la vida de Mefiboset. Aleluya. Dejó de ser aquel pobre mendigo en las calles, aquel hombre lisiado, dando lástima, desamparado, abandonado, rechazado, expuesto a la vergüenza, a la humillación. Ahora estaría en la mesa del rey. Aleluya. Poderoso Cristo. Una sola palabra de Dios, como rey, como autoridad, puede cambiar tu existencia. Escucha, no solamente tu existencia, puede cambiar el destino de tu descendencia para siempre. Aleluya. Una sola palabra. Mira lo que dice el Salmo 105:8. Una sola orden que venga del trono de Dios. Una sola palabra que venga del trono de Dios. Una sola palabra que salga de la boca de Dios. Es suficiente Poderoso Dios. para bendecir y favorecer hasta 1000 generaciones. Es la máxima expresión de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde llega el poder de la palabra de Dios? Hasta 1000 generaciones. ¿Te das cuenta qué privilegio es ir ante el Rey? Una sola palabra que salga de su boca te va a cambiar la vida para siempre. La palabra gracia. Gracia es una expresión de la bondad y del favor del amor de Dios. Gracia es el favor inmerecido de Dios, otorgado a alguien que no lo merece, pero Dios en su amor quiere favorecerlo. Eso es la gracia. Trono de gracia. La idea de Dios al llamarte al trono de su gracia es para bendecirte, para concederte, favorecerte legalmente sin ningún impedimento. Trono de gracia. Esta oportunidad es para ti. El trono de la gracia está abierto para ti y para mí. El Rey todavía te sigue llamando y esperando. Aleluya. Aspecto número 4. En el trono de su gracia recibimos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Mire que les estoy explicando todo el texto, Esa es la forma bíblica de predicar. Predicar el texto. La forma más sabia de predicar. Predicar el texto. En el trono de su gracia, ¿qué recibimos? Misericordia. ¿Y qué más? Gracia. ¿Para cuándo? Para el oportuno socorro. Misericordia. ¿Qué es la misericordia?
la bondad del corazón de Dios ante la miseria humana. ¿Qué es gracia? El bien y el favor de Dios inmerecido. ¿Y qué es oportuno? ¿Qué significa oportuno? Oportuno significa que es el tiempo perfecto. Ser oportuno es ser propicio en el tiempo cuando se requiere. Ser preciso en el tiempo cuando necesitamos la ayuda, el auxilio. Ahí está Él. Oportuno. El tiempo de Dios en el cual quiere ayudarnos y transformarnos. Dios siempre presente. La palabra oportuno en relación a Dios significa que Dios siempre está presente cuando más lo necesitamos. No falla. Nunca llega tarde, nunca llega después. Llega en el tiempo perfecto, oportuno. Socorro, la última palabra y terminamos. Socorro es el auxilio divino. Socorro me habla de la ayuda de Dios cuando más la necesitas. Socorro es el favor de Dios siempre presente aún en las peores circunstancias de nuestra vida. Eso es socorro. En conclusión, para terminar, esta bendición de entrar al trono de la gracia, escucha y aprende, esta bendición de entrar al trono de la gracia viene como resultado de la obra y de la ofrenda sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo a favor de nosotros los creyentes. Eso es lo que enseña el contexto. Ser ayudado, auxiliado en el trono de la gracia, recibiendo la misericordia y la gracia de Dios, viene como resultado de lo que Él está haciendo ahora, del oficio que tiene ante el Padre. El contexto dice, versículo 14, Hebreos 4:14, que es el contexto del texto base de la predicación. Dice Hebreos 4:14. Vamos a leer, hacer una lectura final, textos, una lectura corrida. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mire, nuestro sumo sacerdote. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por esa razón, por el oficio sacerdotal, por la posición de gloria como hombre perfecto, resucitado en gloria a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí como sumo sacerdote, Él dice, acerquémonos con esa confianza, porque Cristo intercede por nosotros, porque está a la diestra del Padre clamando por ti, abogando por ti. Ciertamente fallamos, ciertamente ofendemos, ciertamente pecamos, pero Cristo está ahí como el abogado, como el paracletos, como el que te ayuda, como el que te auxilia, y por el oficio de Él, por tenerlo en gloria como sumo sacerdote, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de culpabilidad. No importa lo que fuimos, no importa lo que hayamos hecho. La sangre de Cristo Aleluya, poderoso Cristo. habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo da testimonio de redención, Aleluya. de salvación
y de perdón sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Como sumo sacerdote, Él abrió las puertas. Dice que abrió un camino nuevo en su sangre, en su cuerpo, para que hoy nosotros entremos al lugar santísimo. Mire qué privilegio. En la ley del primer pacto, el sumo sacerdote entraba una vez al año. En el nuevo pacto, el Señor Jesucristo, como su sumo sacerdote, entró con su propia sangre y se quedó ahí. Aleluya. Y es ahí donde Él nos está invitando todos los días, cada día, en el tiempo de prueba, en el tiempo de salud, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de abundancia, en el tiempo de escasez, en todo tiempo y en todo lugar. Acércate al trono de la gracia. Aleluya. Cuando más triste te sientas, acércate al trono de la gracia. Cuando más desesperado te encuentres, acércate al trono de la gracia. Cuando las cosas no van funcionando bien, acércate al trono de la gracia. Y si todo está marchando bien, acércate al trono de la gracia y dale ofrenda de alabanza, de agradecimiento, frutos de labios que glorifiquen y exalten su bondad, su amor y su misericordia, que es para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Póngase en pie. Dios, Cristo vive.